Hola gente, bienvenidos a otro video donde vamos a ver el último tema del repaso de econometría, que es el de especificación del modelo. ¿Sí? La idea es ver el tema de forma funcional y el de variables cualitativas que se modelan con variables binarias. ¿Sí? Estos temas están repartidos entre los capítulos 5, acá está la parte de forma funcional con variables continuas, además de otros temitas que veremos ahora. El capítulo 6 es el de variables binarias o variables cualitativas modeladas con variables binarias. El capítulo 7 es del tema de heterocedasticidad, que es uno de los supuestos que hicimos sobre homocedasticidad puede ser violado. Entonces vamos a ver cómo probar la existencia de ese problema y cómo tratarlo, ¿sí? Que hace también a la especificación del modelo de su correcta estimación. Bien, en cuanto a forma funcional ya vimos algo de uso de logaritmos, ya discutimos en algún momento, y variables x elevadas al cuadrado, al cubo, polinomios, ¿no? Transformaciones polinómicas. Entonces, acá les dice que el modelo lineal puede ser usado para ajustar relaciones entre la y y las variables x que no sean lineales a través del uso de funciones no lineales tanto de y como de x, ¿sí? O sea que se pueden hacer transformaciones no lineales de las x, como vimos, tomando al cuadrado, al cubo, o a la potencia que yo necesite, con un polinomio, la x, o también tomando el logaritmo natural que vamos a ver ahora. Y esa transformación logarítmica también se suele hacer a la variable y. Algo que no se suele hacer sobre y es transformarla con un polinomio, ¿no? Elevar al cuadrado, la potencia, básicamente porque eso carece de sentido económico, ¿sí? En general, o sea, la transformación, en cambio, al tomar logaritmo de ahí vamos a ver que sí tiene un sentido de aproximación a una elasticidad o semi-elasticidad, ¿sí? Bueno, algunas opciones acá están, ¿no? Tomar logaritmo de x, de y o de ambas, usar formas cuadráticas para las x, y eso ya dijimos. Y la otra es usar interacciones entre las variables x. ¿Sí? Vamos a ver qué son interacciones, pero básicamente es una nueva variable que multiplica a dos variables preexistentes. Tengo x1, x2, entonces la interacción entre ambas va a ser el producto de ambas. Como en el ejemplo de los autos, tenemos kilometraje de los autos y años de antigüedad de los autos, las podemos multiplicar a ambas para crear una tercera variable que es la interacción de ambas. Después vamos a explicar por qué se llama interacción. Bueno, básicamente, rápidamente veamos la interpretación cuando la transformación es logarítmica. Hay como tres posibilidades de transformación. Si el modelo es, el modelo log-log se llama cuando el modelo posee una transformación en la variable dependiente como independiente. Ven que acá la y y la x están con la transformación logarítmico natural. En este caso, el coeficiente beta 1, ¿sí? Representa o se interpreta o se puede interpretar como una aproximación a la elasticidad de y con respecto a x. Es decir, la idea es que si, por ejemplo, en la demanda, típico tema con donde vemos elasticidades, si y es la cantidad demandada de un bien y x es su precio, entonces esta sería la elasticidad de demanda de el beta 1, ¿sí? Se puede interpretar como elasticidad de demanda del bien y, ¿sí? ¿Por qué? Porque si al tomar logaritmos de una variable subyacente y o de x acá, una variación de ese logaritmo se puede interpretar aproximadamente como un cambio proporcional de la variable subyacente o transformada, ¿sí? Entonces, si el logaritmo varía en 0,1, 0,1 proporcionalmente es un 10%, entonces sería un cambio de 10% en la variable x, ¿sí? Si el logaritmo de x varía en 1, 1 proporcionalmente es un cambio de 100%, o sea que se interpretaría que la variable cambia en 1. Entonces, beta 1 se sigue interpretando como antes, como siempre. Cuando la variable, el regresor que está acá, que ahora es logaritmo de x, cambia en 1, entonces la variable que está dependiendo, el logaritmo de y, también cambia en beta 1, ¿sí? Entonces, como ambas variables están expresadas con logaritmos, hablamos de una aproximación de cambio proporcional de y cuando x hace un cambio proporcional, o sea, cuando
cuando su logaritmo cambia. ¿Se entiende? Entonces, directamente beta 1 se interpreta como la elasticidad, ¿sí? Cambio proporcional de y cuando frente a un cambio proporcional de x. ¿Está? Bien, eso es con respecto al modelo log-log. Con respecto al modelo log-nivel, que sería este, nivel se llama cuando se le dice cuando la variable x queda, en este caso, queda en su nivel, en sus unidades de medidas originales. No tiene la transformación logarítmica. El modelo log de y regresado contra la x en su nivel se llama el modelo el log nivel, y el beta 1 acá se interpreta como el cambio porcentual aproximado, en realidad es el cambio proporcional. Multiplicado por 100 daría el cambio porcentual, ¿sí? Aproximado en y cuando dado por un cambio en una unidad en x. O sea, como antes, siempre es lo mismo. La variable x o el regresor que está acá, x o su logaritmo, como dijimos antes, varía en 1, entonces su efecto sobre esta variable, o sea, el cambio en el regresando, logaritmo de y, es beta 1, ¿sí? Pero como beta 1 está expresado en unidades del logaritmo de y, unidades de medida de y, de la variable dependiente, entonces acuérdense, siempre es un cambio en logaritmo que representa un cambio proporcional de y. Es decir que multiplicado por 100 sería el cambio porcentual. Beta 1 multiplicado por 100 veces lo puedo interpretar como el cambio porcentual en y cuando x cambia en 1. ¿Está? Y al revés, si el modelo es nivel log, ¿sí? Como en este caso, tenemos y regresada contra el logaritmo de x, beta 1 es aproximadamente el cambio en y, en las unidades de medida de y, para un cambio en una unidad del logaritmo de x. Y acuérdense que cuando el logaritmo de una variable x cambia en 1, quiere decir que la variable x está cambiando en 100%, ¿sí? Entonces es lo que le dice acá abajo, el cambio en y para un cambio en 100% en x. O sea, piénsenlo, se cumple con esta idea de que el logaritmo de y o el logaritmo de x es una aproximación al cambio proporcional de la variable transformada, ¿sí? Bueno, eso se puede explotar en su interpretación. Entonces, la principal justificación del uso del logaritmo tiene que ser económica. Normalmente es económica. Si queremos estimar elasticidades, lo típico es transformar las variables, ¿sí? O semielasticidades, como serían estos casos, logaritmo contra el nivel. Pero además de la parte, ese sería el argumento principal, o sea, eso no quita que estadísticamente la transformación logarítmica tenga sus ventajas, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, al tomar logaritmo hace que una variable que tome valores muy grandes, como el precio de los autos, en 500.000 pesos o ventas en miles o millones de pesos, obviamente tomen valores, se achiquen la escala. El logaritmo es una transformación no lineal que contrae la variabilidad de los datos, ¿sí? Pero si tienen datos muy grandes, muy extremos, esa variabilidad y les produce una mucha variabilidad, o sea, valores grandes con valores chicos de una variable, el logaritmo lo que hace es contraer esa variabilidad, ¿sí? Y eso ayuda a manejar el problema de los datos atípicos, los outliers, que comentamos en una clase que pueden, si hay un grupito de datos atípicos agrupados muy fuera de la nube de puntos, digamos, usual o del resto de las observaciones, puede producir algún sesgo, ¿no? O ser muy influyente en el resultado, y es un grupo pequeño, pero con un comportamiento atípico. Y ahí hay que pensar que si lo excluimos o no, ¿sí? Bueno, el logaritmo, cuando son poquitas las observaciones atípicas, reduce esa problemática. Y otra situación sería también, reduce el problema de la heterocedasticidad, que vamos a ver ahora más adelante. Entonces, y otra cosa también, perdón, que cuando tiene una variable asimétrica, o sea, no se distribuye en forma asimétrica, sobre todo la variable y, por ejemplo, el precio de los autos era bastante asimétrica, al tomar logaritmos de esa variable se simetriza la distribución, ¿sí? Ya vimos que pasaba con una variable log normal, que era simétrica hacia la derecha, y le aplicábamos el logaritmo y me quedaba una variable normal, ¿sí? Bueno, esa misma transformación se hace con cualquier variable asimétrica. Al tomar logaritmo se tiende a simetrizar. Y eso ayuda a cumplir con el supuesto de que u
sea normal, por lo menos al simetrizarla, la cosa cumple con esa propiedad y queda más aproximada a la normal, ¿sí? Bueno, es algo que suele pasar. Por esas razones, entonces, mucha gente usa el logaritmo, pero por razones estadísticas, ¿no? Para cumplir con ciertos supuestos. Pero digamos que no es esa la principal razón que debe guiar el análisis econométrico, ¿sí? Sino más bien una concepción económica. Bueno, acá está lo que hablamos, ¿sí? Los modelos log son invariantes, bueno, esto es nuevo. Los modelos log son invariantes de cambio de escala en las variables, o sea, no importa que midamos el precio de los autos en miles de pesos, en dólares, no importa. Si lo tomamos logaritmo, ¿sí? Los logaritmos van a ser el mismo, porque son invariantes antes que yo le cambie la escala de medida o la unidad de medida a las variables. O sea, la variable con logaritmo va a ser igual si se la tomamos a la variable original en pesos, en dólares, en lo que fuese. Luego le dice provee un estimador directo de la elasticidad, ¿sí? Eso es lo que ya vimos, para modelos con la variable dependiente y mayor a 0 positiva. Acuérdense que tiene que ser, para tomar logaritmo tiene que ser y positiva, por ejemplo, para tomar el logaritmo y, igual que a x. La distribución condicional de y suele ser heteroscedástica, esto es lo que yo les adelanté, o asimétrica, ¿sí? Esos son problemas, además de los datos atípicos. Mientras que la transformación logarítmica lo es en menor grado, o sea, reduce el comportamiento heterocedástico o la asimetría, ¿sí? Que ya comentamos. Y por último les dice la distribución del logaritmo de i es más concentrada, eso es lo que yo les decía cuanto a los datos atípicos y para su tratamiento, lo cual atenúa el efecto de los outliers, que serían los datos atípicos, en inglés outliers, ¿sí? Bueno, algunas reglitas para la práctica para tener en cuenta es que qué tipo de variables se pueden usar usualmente en forma logarítmica. El montos de dinero, los típicos, como los precios, justamente precios de los autos, variables medidas en cifras muy grandes, ventas de empresas, gasto público, ¿no? ¿Qué tipo de variables se usan usualmente en nivel? Bueno, en nivel tenemos las variables como los años de edad, años de educación formal, años de experiencia laboral, ¿sí? Todo lo que sean medidas de tiempo se respeta normalmente el año, no se toma logaritmo a la cantidad de años. Igual que las variables que son proporciones o porcentajes. ¿Por qué? Pues al ser de una variable el porcentaje o una proporción, entonces tomarle logaritmo estamos hablando en la interpretación de un cambio proporcional sobre una proporción o un cambio porcentual de una proporción o porcentaje. Entonces eso, a ver, se puede, no pasa nada, pero es un poco más complicado de interpretar y hay que tener cuidado que estamos hablando de un cambio porcentual, de una cifra subyacente que ya es un cambio, un porcentaje, ¿sí? Pero digamos que no está mal, pero no se suele utilizar, ¿sí? Bueno, modelos cuadráticos. Bueno, esto ya lo vimos, modelos cuadráticos y cúbicos vimos de tarea. Acá agregar solamente que cuando tenemos, por ejemplo, un efecto cuadrático, entonces la idea de esto se ve justamente al ver cómo varía la variable y con respecto a x. Sería la derivada primera de esta ecuación acá arriba, y esa derivada que está acá representada como el ratio de las variaciones, ¿sí? Fíjense que variación de i viene dada por lo que es la derivada primera del polinomio con respecto a x, me queda beta 1 más 2 veces beta 2 por x, ¿sí? Al derivar acá arriba contra x. Y delta x, o sea, una variación de x, ¿sí? Se multiplica por esta cifra y me da la variación en y, lo que varió y. Por ejemplo, cuando x varía en 1, y varía en beta 1 más 2 veces beta 2, pero eso depende del nivel inicial de x, o sea, donde estoy parado, del punto donde estoy parado. Es decir, que ya no es un cambio, no es un efecto marginal constante, no es una derivada constante, sino que cambia en función de x. Esto tiene sentido porque ya dijimos, no es lo mismo aumentar 1 kilómetro más a un auto, eso no va a impactar en su precio. Igual si aumento 1 kilómetro teniendo 10 kilómetros, o sea, casi 0 kilómetros, o si el auto tiene 200.000 kilómetros, claro, 1 kilómetro más, si ya tiene 200.000, no me afecta nada el precio. En cambio, 1 kilómetro más cuando tengo 10 kilómetros me puede afectar. Bueno, 1 kilómetro quizá no, pero hablemos de 10.000 kilómetros más, si ya tiene 200.000, 10.000 kilómetros más no me va a afectar. En cambio, si el auto tiene 10.000 kilómetros y le agrego otros 10.000, estamos duplicando, ¿sí?
Entonces, el efecto marginal de un cambio tiene que depender del kilometraje de donde estoy midiendo yo el efecto, ¿no? De donde estoy partiendo para hacer el cambio. Así que eso es lo que me agrega la no linealidad esta cuadrática, ¿no? Entonces, el efecto marginal me queda de esta manera, ¿sí? Beta 1 más 2 veces beta 2. Y acá les agrega que, siguiendo... bueno, acá no, les agrego esto yo, que si ustedes quieren, igual, obviamente este efecto marginal no te fija, no es un número, no es como un número fijo, como si fuese el beta 1 lineal, ¿no? Acá depende de X. Entonces lo que se suele hacer para tener un efecto global, si a ustedes les interesa quedarse con un efecto promedio global, se reemplaza X por su valor promedio. O sea, se reemplaza, se calcula el promedio de X y se reemplaza acá. Si X fuese el kilometraje en la regresión de precio de los autos contra kilometraje, se pondría acá el kilometraje promedio en la muestra y se computaría todo esto, el beta 1 estimado más 2 veces el beta 2 estimado por el kilometraje promedio, ¿sí? Bueno, los términos de interacción. Lo que les decía, el término de interacción básicamente se refiere a multiplicar dos variables, dos regresores x1 y x2 en este caso, ¿no? Pero cualquiera de los dos regresores que tengan en la ecuación se pueden multiplicar para generar otra variable que se llama la interacción de estos efectos. Siempre hay que incluir lo que se llaman efectos principales. X1 y X2 serían los efectos principales y esta multiplicación sería el efecto interacción, ¿sí? Pero siempre hay que incluir todo en la regresión. Los principales individualmente más la interacción, no solo la interacción sola, a eso voy. Por un tema de interpretación y estimación, ¿sí? Bueno, el efecto de X1, entonces acá, fíjense que el efecto, por ejemplo, de X1, tomamos X1 sobre Y, no viene dado solo por beta 1, igual que en el cuadrático, ¿no? En el cuadrático teníamos que el efecto de X no lo da solo beta 1, sino beta 2, en su efecto marginal. Acá estamos en una situación similar, la interacción, fíjense que es parecido al cuadrático. En el cuadrático podríamos poner X acá y acá beta 2 por X. Sería como una interacción consigo misma, ¿no? Es lo mismo, es una no linealidad. Nada más que ahora en la interacción hay dos variables distintas, pero es exactamente lo mismo. Acá tengo X y genero acá otro efecto que sea la interacción de X consigo misma, X por X, me queda X al cuadrado. Acá tengo dos variables distintas, pero fíjense que al derivar de vuelta contra una de las dos variables, por ejemplo, derivo Y contra X1, me va a quedar el beta 1, el beta de X1, más la derivada de este término con respecto a X1, o sea, beta 3 por X2. Beta 3 por X2, ¿sí? Entonces tenemos que el efecto de X1 no es constante, sino que depende del valor de X2, ¿se dan cuenta? O sea, que quiere decir que esto está bueno porque puede pasar que el efecto de kilometraje en los autos que vemos en el ejemplo dependan de la antigüedad. O sea, no es lo mismo que un auto que tenga 4 o 5 años tenga 100.000 kilómetros, de que un auto que tenga un año de uso tenga 100.000 kilómetros. ¿Sí? O sea, es probable que sí. Si yo me compro un auto y compro un auto con un año de antigüedad y me viene con que tiene 100.000 kilómetros, le voy a bajar bastante más el precio, digamos, por ese hecho, ¿no? Que un auto, que algún auto tenga 100.000 kilómetros y ya tenga más años. O sea, que digamos que el efecto de tanto kilometraje como antigüedad, pero sobre todo kilometraje, puede depender de la edad, ¿no es cierto? Lo mismo que también el efecto de los años de antigüedad, mientras pasa el tiempo el auto se deteriora, pero no es lo mismo que un auto de 5 años que parece viejo tenga 50.000 kilómetros, ¿no? Entonces ahí lo ponderamos mejor porque tiene poco uso. Entonces digamos que el efecto de años también depende de cuánto kilometraje tenga. Entonces es muy interesante este tipo de interacciones entre variables que se relacionan y se influyen mutuamente o se condicionan, ¿sí? Entonces, el efecto de una variable es condicional al otro efecto, al valor de la otra variable con la que interactúa. Entonces, ahí se entiende la interacción, porque significa en la práctica, una cosa es la matemática, otra cosa es la práctica. Sí, claro, el kilometraje interactúa con la antigüedad, porque intuitivamente tiene sentido, ¿sí? No es lo mismo un auto viejo, pero con poco kilometraje, o un auto que un auto viejo, pero con mucho kilometraje, o al revés, un auto nuevito, pero con mucho kilometraje o poco kilometraje, no es lo mismo. Entonces, esas variables interactúan para tener su propio efecto o explicando el precio que yo voy a estar dispuesto a pagar
por cada situación, ¿no? No es el mismo precio. Bueno, ahí hagamos un stop ahí y veamos una aplicación para ejemplificar todo esto con el Stata. Bueno, voy a cargar primero los datos de autos que venimos haciendo. Y voy a probar primero el modelo, la transformación logarítmica, ¿no? Primero arrancamos con el modelo nivel-nivel, o sea, sin transformación logarítmica, nada, que es el modelo que veníamos viendo antes, donde regresamos el precio contra antigüedad, kilometraje, baúl y diésel, ¿sí? Esto es el modelito más completo que vamos a tener con las variables que ya vienen en la base, aunque se podría hacer también más, después veremos, pero por ahora es suficiente. Ahora generamos la variable, el de logaritmo natural de antigüedad y kilometraje. Vamos a hacer un modelo nivel log, ¿sí? O sea, nivel en precio, o sea, no la transformamos, y logaritmo en las variables antigüedad y kilo, que son las únicas que podemos transformar, porque baúl y diésel son variables binarias, 0, 1, ¿no? Que ahora más adelante comentaremos cómo interpretarla. Entonces, genero los logaritmos y hago la regresión. Puedo correr todo. Acá tengo la regresión. Entonces, ahora lo que cambia es la interpretación. Antes tenía que un año de antigüedad disminuía el valor del auto en 76.000 pesos. Lo disminuía, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? Menos 199.000. Fíjense, 199, que está en miles de pesos. Acuérdense que siempre se sigue midiendo el coeficiente, o el coeficiente beta está expresado, los coeficientes beta están expresados en las unidades de medida de la variable I, precio, miles de pesos. Entonces, esto es 199.000,9, 200.000 pesos sería esto, ¿no? Esto me está diciendo que cuando el logaritmo, bueno, acá ya hicimos algo que no está bien. Habíamos dicho que no está bien tomarle logaritmo a los años, ¿no? Típicamente la edad y qué sé yo. ¿Sí? Así que esto ya es cuestionable. O sea, no, digamos no está mal, pero es como decir, bueno, la antigüedad de un auto varió en el 50%. O sea, está bien, bueno, depende de qué antigüedad tenía. Si tenía 10 años se fue a 15 años, ¿sí? Varió. No está mal, digamos, pero bueno, hay que tener cuidado en la interpretación. Pero bueno, dejámoslo por ahora. ¿Cómo sería la interpretación? Bueno, cuando los años de antigüedad se duplican, el precio de los autos disminuye en 200.000 pesos, ¿sí? Ven que es rara la interpretación, porque que años de antigüedad se duplique quiere decir que puede pasar de un año a 2 años, o de 5 años a 10 años. Y ese va a tener un efecto constante, siempre 200.000 pesos, o sea, es un poco raro, ¿no? De hecho, el modelo no es tan bueno. Igualmente, fíjense lo que interesante, no es casualidad que tengamos un R cuadrado más bajo, que antes de 56 pasamos a 49. Pero en realidad es por otra cosa. Ahora les digo. Vayamos al kilometraje. El kilometraje sí tiene más sentido, porque el kilometraje tiene más sentido que decir, bueno, un 1% más que aumente el kilometraje, ¿sí? Bueno, en este caso, este efecto, ¿cómo se interpreta? Cuando el kilometraje varía en 100%, es decir, cuando el kilometraje se duplica, ¿sí? Porque el logaritmo de K está variando en 1, quiere decir que K, que el kilometraje, se varió en 100% o en 1 proporcional, ¿no? Entonces, varió en 100%, quiere decir que se duplicó. ¿Está? Entonces, cuando se duplica el kilometraje, el precio disminuye en 50.000 pesos. ¿Está? Bueno, esa sería la interpretación. Después veremos si eso tiene sentido o no tiene sentido. Probablemente no, porque suena raro, ¿no? Lo que me interesa quizás sea un cambio absoluto en años seguro, y el kilometraje, bueno, puede ser, tener más sentido acá, tomar el logaritmo y hablar de cambios proporcionales o porcentuales en el kilometraje, ¿no? Pero sigamos. Quizás este modelo log nivel sí tiene más sentido, porque la variable precio es la típica variable que se toma el logaritmo, la variable precio, ¿sí? Ah, bueno, perdón.
antes de pasar, ¿por qué ahora tengo un R cuadrado más bajo? Bueno, es bastante fácil de explicar. Fíjense, acuérdense que acá estamos dejando constante la variabilidad de precio, la variable a explicar. El R cuadrado es cuánto explican las variables X a la variable precio. Acá estamos dejando la variable precio constante respecto al modelo anterior, nivel, pero le tomamos logaritmo a dos variables muy explicativas, ¿sí? Y al tomar el logaritmo estamos reduciendo su variabilidad. Acuérdense que el logaritmo tiende a reducirse la variabilidad, sobre todo el kilometraje, que tiene valores grandes. Entonces, eso perjudica la capacidad explicativa del modelo, porque siempre para aumentar la capacidad explicativa del modelo, ceteris paribus, el resto de factores, digamos, o sea, el efecto de cada una, es mejor que las variables X varíen más y la variable Y varíe menos, porque hay menos que explicar con más variabilidad en las X, ¿sí? Si Y tiene poca variabilidad y las X mucha variabilidad, hay poca variabilidad que explicar y tenemos mucha variabilidad en las explicativas. Y a la inversa, si hay mucho que explicar en y las X varían poco, entonces es más ceteris paribus los efectos, obviamente es malo. Vamos a obtener un R cuadrado bajo. Entonces, claro, le estamos achicando la variabilidad de las explicativas y dejando constante la explicada, obviamente va a bajar el R cuadrado, o sea, no siempre sucede, pero si el modelo es posta exponencial o digamos, tiene una forma de tomar logaritmo a justo mejor, eso no siempre va a ser así, puede aumentar. Pero digo, cuando no está claro el modelo y están compitiendo par a par la especificación, normalmente al bajarle la variabilidad de las X, vamos a notar una caída en el R cuadrado, ¿sí? Cuando el modelo subyacente no es exactamente con esa forma funcional, que se ajusta mucho mejor. Entonces, por eso, de hecho, vamos a ver qué pasa al revés, cuando tomando el logaritmo de precio estamos achicando la variabilidad a explicar, por lo tanto es más fácil explicarla, manteniendo constante antigüedad y kilometraje. No le tomamos logaritmo, es decir, que no le achicamos la variabilidad a las X. ¿Sí? Acá se esperaría que aumente el R cuadrado en esta lógica que acabamos de decir. Entonces genero el logaritmo de precio, le llamo LP y regreso el logaritmo de precio por antigüedad, kilometraje, baúl y diésel. El modelo log nivel sería este. Bueno, miren el R cuadrado, 0,62. Subió respecto del modelo original de 0,56. Mucho subió, 6%, ¿sí? Del modelo nivel. El modelo log nivel, por esto que les digo, estamos achicando la variable precio, la variabilidad de precio y manteniendo constante respecto al modelo nivel original, la de antigüedad y kilometraje. O sea que se espera que ahora tengo más variabilidad en las X, menos en la Y y me aumente el R cuadrado. ¿Sí? Bueno, miren, lo más interesante que yo veo acá, además de la interpretación que veremos, es que la variable diésel pasó a ser bastante significativa, ¿sí? O sea, cerca de ser significativa al 10%, ¿no? Sería al 11,7% sería. Pero está cerca del mínimo nivel usual, ¿no? O sea que eso puede ser indicio de que el modelo log precio, el modelo log nivel, digamos, sea mejor, porque como que hace potable una variable diésel que antes la excluiríamos con mayor seguridad, digamos, ahora estamos más en duda. Eso primero, y ahora con respecto a la interpretación, fíjense que ahora un año de antigüedad aumenta este coeficiente sería la variación proporcional o sea, sería la variación del logaritmo de precio, pero sería la variación proporcional de precio, es decir, que al aumentarla por 100 me quedaría 13%, ¿sí? Entonces, al aumentar un año de antigüedad, el precio del auto aumenta en 13%. Eso sí es muy fácil de ver que es una buena interpretación, ¿sí? Por cada año que yo aumento, tengo un cambio proporcional o porcentual constante, 13,2%. ¿Está? Entonces, eso sí es más, tiene que ver incluso la amortización de los autos, se calcula bastante así, porque el porcentaje es variable también, a veces el 15% el primer año, después el 10%, bastante tiempo, los primeros años son 10%, después el 5%, pero digamos que en general tiene más sentido, como acá son autos usados, ninguno es cero, bueno,
pasar a lo sumo de un año, de un año de uso a 2 años de uso sería de lo más nuevo que tenemos a lo que le sigue. Bueno, suponer de ahí que se mantiene constante como porcentaje la caída del precio por cada año no es una locura, ¿sí? Es algo que en la amortización tiene sentido, por ahí no constante, pero tiene mucho más sentido que un año como efecto absoluto en el precio, ¿no? Variación porcentual sí tiene más sentido. No es lo mismo agregarle un año a un auto cuando pasamos de un año de uso a 2 años, o agregarle un año a un auto cuando pasamos de 4 años de usado a 5 años de usado. No puede ser un efecto en miles de pesos constante, ¿no? No puedo cada año valer 70.000 pesos como antes, no. Tiene más sentido que una proporción del precio te varíe. Así que en esta aplicación, esta especificación económicamente tiene más sentido. Igual que el kilometraje, ¿no? Por cada kilómetro que aumentamos, obviamente el coeficiente es muy chiquito porque los kilometrajes son miles o decenas de miles o cientos de miles. Entonces por eso el coeficiente es muy chiquito. Acá es 0,5 ceros y después 34, ¿sí? Pero lo normal es multiplicarlo por 10.000 o algo así. Entonces, por lo menos ahí le corremos 4 ceros de una. Me queda 0,0 algo. Y además esto está en proporción, ¿sí? Entonces, bueno, como tarea, piensen en eso. ¿Cómo sería el efecto de, pongámosle 50.000 kilómetros más? Porque 10.000 kilómetros más no es mucho. Pongámosle 50.000 kilómetros más. De tarea, piensen para 50.000 kilómetros. Si un kilómetro más implica esto, de efecto, como cambio proporcional en el precio, ¿sí? Piensen en... Piensen en 50.000, ¿sí? 50.000 multiplicado por esto va a ser el cambio proporcional de esto. Bueno, podemos hacerlo, a ver, display. Vamos a poner 50.000 multiplicado 0.5034, ¿sí? Perdón, 34, 34,1. 17%, 0,17 como proporción y por 100, 17%. O sea que está bueno. Cada 50.000 kilómetros que le agrego a un auto, me cambia un 17% el precio. ¿Ven? No es un monto absoluto en plata constante, es un porcentaje del precio. Entonces, si el auto es más viejo y le aumento 50.000, bueno, me aumenta 17% sobre un precio bajo, porque el auto ya es viejo. Ahora, si el auto es nuevo y le agrego 50.000, 17% sobre un precio alto porque el auto es viejo, es nuevo, es otra plata, ¿no? En términos absolutos. Entonces tiene sentido. Bueno, sigamos con esto. Y por último tendría el modelo log-log. El modelo log-log, que bueno, sería como una elasticidad, kilometraje. Quizá lo único que tenga sentido acá sería esto. Bueno, primero que nada, el R cuadrado 0,52 ya no me mejora el modelo log nivel, o sea que el log nivel, además de ser económicamente el más interpretable, también estadísticamente el que ajusta más y el que mayor significatividad tiene, incorporando mucha significatividad en Diesel, ¿no? Ahora cuando le pasamos al log-log, Diesel vuelve a caer, a empeorar su significatividad y vuelve a empeorar el ajuste y la interpretación esta ya es media rara, ¿no? La única que tiene sentido es la elasticidad kilometraje. Por cada 1% que varía el kilometraje, o sea, el kilometraje varía en 1%, ¿cuánto varía el precio en porcentaje? 9%, o sea, esto multiplicado por 100, ¿sí? Bueno, básicamente eso es la elasticidad. Por un 1% de cambio en kilometraje, el precio, perdón, no, perdón, el precio, esto ya es proporción, o sea, porcentaje, perdón. O sea, esto es 0,09%, perdón, Por un 1% de cambio acá, el precio varía en un 0,09%, que tiene sentido porque variar un 1% de kilometraje por ahí no es tanto que mover el precio, no lo mueve tanto, digamos. Pero digamos que de todos los modelos, como dijimos, yo creo que este log nivel es el que más, por todo lo estadístico y lo económico, el que yo me quedaría por ahora, ¿no? Habría que probar más cosas.
Bueno, y después nos quedan los términos de interacción. Como dijimos antes, es multiplicar dos variables. Lo que tenemos acá obviamente es antigüedad y kilometraje, ¿sí? Dos variables continuas, porque no vimos todavía. Se puede hacer interacciones con dos binarias, eso vamos a ver más adelante. Así que hagamos la interacción antigüedad y kilometraje. Y hacemos, ya que el modelo log precio estaba interesante, hagamos log precio contra antigüedad, kilometraje y su interacción, ¿sí? Acuérdense que siempre, si hacen la interacción con antigüedad y kilometraje, tienen que incluir esas dos variables también. Si llegan a hacer la interacción, que podrían hacerlo con logaritmo de antigüedad o logaritmo de kilometraje, acá tendrían que poner logaritmo de antigüedad y o logaritmo de kilometraje, ¿no? O sea, obviamente no pueden mezclar por una interacción hecha con una transformación de las otras y poner los efectos principales sin la transformación. O sea, hay que respetar, eso es sentido común nomás, ¿no? O sea que acá está bien. Estas dos las multiplicamos previamente, incluimos los términos, los efectos principales y la interacción. Además de, bueno, Baúl y Diesel, corremos. Bueno, fíjense que interesante, antes que nada remarquemos que Diesel se vuelve ya significativa al 90%, incluso al 93, casi al 93% de confianza, ¿sí? O sea que fíjense cómo la correcta especificación del modelo, incluyendo términos, interacciones, formas funcionales, transformaciones logarítmicas, puede ir modificando las conclusiones, ¿sí? Pues una mejor especificación puede llegar a mostrar que hay variables relevantes para incluir en el modelo que a priori parecían irrelevantes, porque Baúl y Diesel en el modelo nivel-nivel eran muy poco significativas, o sea, nada significativas, ¿sí? La excluíamos. Bueno, eso como primer punto. Y segundo está, bueno, la interpretación. Acá vemos que antigüedad tiene su coeficiente. Este coeficiente ya no se puede interpretar. Esto así como está, no tiene ninguna interpretación. Este tampoco, el de kilometraje. ¿Por qué? Porque está la interacción de ambas variables con su propio coeficiente. Y en cualquier efecto marginal, sea de antigüedad sobre precio o kilometraje sobre precio, tiene que juega un papel este coeficiente, que encima es significativo, p-valor 0.004. Y esto igual que esto. Son las tres muy significativas. Y le seguiría Diesel ahí. Entonces, sí o sí tengo que tener en cuenta en la estimación de los efectos todo esto. ¿De qué forma? De esta forma. De esta forma. Beta 1, por ejemplo, el efecto de antigüedad sería su propio, el efecto de antigüedad del término principal, antigüedad, más el efecto, el coeficiente de la interacción por kilometraje, ¿sí? La X2. ¿Sí? Sería el efecto antigüedad, este sería el beta 1, por el beta 3, ¿sí? Multiplicada por kilometraje. Obviamente eso depende del valor de kilometraje. Podríamos poner para tener un solo efecto el precio promedio de kilometraje que lo obtenemos con un summarize de kilometraje. Entonces, esto sí como tarea, con un display, calculen este efecto marginal de antigüedad usando esta formulita. Y también pueden hacer el de kilometraje, invirtiendo acá beta 2 y acá beta 3 por x1. ¿Sí? Creo que no me equivoqué. Sería beta 2, sí, más beta 3 por x1. Está. Sí, está bien. Bueno, hagan eso de tarea para practicar. Bueno, acá les comenta que noten que la mejoría significativa de Diesel y siempre incluir los efectos principales, ¿sí? Antigüedad, kilometraje, además de su interacción. Aún no siendo significativos, tienen que dejarlos, ¿sí? Para poder calcular los efectos marginales, así como les dije de tarea, ¿no? Tienen que dejarlos a los efectos principales. ¿Por qué? Porque no tiene sentido interpretarlos individualmente, aunque sean no significativos, ¿sí? A menos que tengan un p-valor extraordinariamente alto, que tengan un coeficiente prácticamente cero, bueno, ahí pueden pensarlo en quitarlo, pero si no, normalmente para no meter la pata, déjenlo siempre, sobre todo cuando van a calcular efectos marginales. Bueno,
Bien, seguimos entonces con los términos de interacción. Ya vimos el R cuadrado ajustado. Este R cuadrado ajustado ya lo vimos. Ya vimos que el stata siempre les tira, y el R también les tira, el comando LM les tira un R cuadrado común y un R cuadrado ajustado. Adjusted R square, ¿sí? Ven que siempre es menor al R cuadrado común. ¿Por qué? Porque acá tienen la formulita. Lo que hace el R cuadrado ajustado es, a diferencia del común, que solamente tiene 1 menos SRC dividido STC y nada más, ahora lo que hace es ajustar el numerador, dividirlo por los grados de libertad del modelo, ¿sí? Y el denominador STC lo divide por n-1, que también le quita un grado de libertad. Esto básicamente es como estimar acá en el numerador sigma cuadrado, ¿sí? Es obtener una estimación insesgada de sigma cuadrado, y acá abajo lo que tienen es una estimación insesgada de la varianza de i. La varianza de i, esta es suma total de cuadrados de la variable i dependiente, ¿no? Así que esta sería como una varianza de i bien estimada, o sea, sin sesgo, dividida por n-1, como se estima una varianza muestral, ¿no? O sea que básicamente es una corrección de sesgos, pero que fíjense que actúa penalizando la inclusión de nuevos regresores. Yo incluyo un regresor nuevo en el modelo, le agrego más variables explicativas al modelo, y estos grados de libertad disminuyen, porque aumento K, este número que está dividiendo acá disminuye, aumenta el numerador el aumentar el numerador disminuye este número a través de que le resto algo más grande, ¿no? O sea que básicamente esto, la inclusión de nuevas X aumenta acá y me disminuye el R cuadrado estándar, me lo disminuye, y eso le llamo R cuadrado ajustado. De una forma simplemente eso, de que el R cuadrado común, como siempre aumenta al aumentar las X, ahora haya algo que lo penalice, ¿no? Y que no sea tan sencillo que aumente porque sí, de hecho puede disminuir. Bueno, acá para finalizar los consejos, digamos, es importante, les dice, no fijarse demasiado en el R cuadrado, ajustado a tal punto de perder la perspectiva teórica o sentido común de la investigación, ¿sí? Por ejemplo, si la teoría económica les dice, claramente predice que una variable económica pertenece necesariamente al modelo, porque la teoría económica lo dice, en general conviene dejarla. Después vamos a ver que cuando yo estoy buscando efectos causales o estimar bien ciertas relaciones informativas, conviene dejar todas las variables, por más que muchas no sean significativas, ¿sí? Como control, para estar seguro de que lo que estoy estimando de las variables que me interesan tenga una interpretación ceteris paribus, por ejemplo. En cambio, cuando tengo que predecir, extrapolar los resultados de mi muestra a nuevos datos, hacer un pronóstico, por ejemplo, el precio de los autos, el modelo de precio de los autos, puedo usarlo en nuevos autos para evaluar su precio y decir, bueno, tu auto tiene que estar según sus características y lo que se está pagando en el mercado en tanta plata, ¿no? Bueno, para hacer eso sí me conviene tener un modelo parsimonioso, ¿no? Un modelo que solamente incluya los factores significativos estadísticamente a la hora de pronosticar, de predecir. Pero si no quiero hacer esa predicción o esa extrapolación fuera de la muestra, conviene dejar todas las variables, ¿sí? Si yo quiero hacer una interpretación, sobre todo causal, ¿no? Y después le dice, no debemos incluir una variable que obstruya la estimación correcta del efecto de nuestra variable de interés. Recordar la interpretación ceteris paribus de la regresión múltiple. Bueno, esto tiene que ver con no obstruir canales causales. Por ejemplo, si yo quiero estimar el efecto de un impuesto, ponerle un impuesto al consumo de tabaco, ¿sí? Para que disminuya el cáncer de pulmón, ¿sí? Le voy a poner un impuesto al cigarrillo para disminuir el cáncer de la incidencia o la cantidad de gente con cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo causal? Pongo el impuesto me aumenta el precio de los cigarrillos, el aumento del precio me hace caer el consumo, y la caída del consumo de cigarrillos me hace caer la incidencia de cáncer de pulmón. Entonces, en la regresión yo voy a poner
tasas de cáncer de pulmón, o sea, incidencia, una variable que mida la incidencia en la población del cáncer de pulmón, y la variable explicativa va a ser obviamente la alícuota del impuesto, que puedo ponerlo diferente en diferentes ciudades o países, entonces tengo variabilidad y quiero ver cómo esa variabilidad en las alícuotas pueden ser que algunos lugares no haya impuestos sobre el tabaco, otros poquito, otro medio, otro mucho. Entonces quiero explotar esa variabilidad para ver cómo afecta o si afecta o no y cuánto la incidencia en el cáncer de pulmón. Ahora, no deben incluir en esa ecuación, obviamente, el consumo de tabaco de cada ciudad, ¿sí? Porque ahí están rompiendo el canal causal de la alícuota al resultado, que es la incidencia. Pues ahí estarían diciendo, bueno, ¿cómo afecta aumentar la alícuota del impuesto al consumo de tabaco manteniendo el consumo constante? Ceteris paribus. Se incluyen variable de consumo de tabaco en la ecuación. ¿Se entiende? O sea, no deben interrumpir el canal causal de la relación. Supongamos que acá sería la incidencia, X1 sería la alícuota sobre el precio del tabaco, y no deben aumentar ni consumo, o sea, X2 tendría que hacer otra cosa que pueda afectar el cáncer de pulmón, polución de las ciudades, eso sería una variable de control buena, porque la polución me afectaría esto y podría estar relacionado con la cantidad de gente que fuma, o no, sí, habría que ver, pero por lo menos para aumentar la eficiencia del modelo, polución de la ciudad en la que vive la persona, estaría bien. Pero no pueden poner acá el consumo de tabaco, ni el precio, porque supone que la alícuota afecta beta 1 a través de beta 1, el efecto beta 1 se produce porque la alícuota mueve el precio y el precio mueve el consumo y el consumo mueve ahí a la incidencia, ¿no? Entonces no tiene sentido poner alícuota, consumo de tabaco y precio del tabaco, o sea, absolutamente ridículo, ¿no? Eso ahí no van a estimar nada, probablemente X1 no tenga efecto distinto de cero esto, ¿no? Bueno, a eso se refiere esto y está muy bueno porque no es cuestión de hacer cualquier cosa, ¿no? Bueno, no debemos incluir entonces variable que obstruya la estimación correcta de nuestra variable de interés. Bueno, y por último, antes de cerrar el video, veamos el tema de análisis residual. El análisis residual le dice que cierta información puede ser obtenida observando los residuos del modelo estimado. O sea, yo estimo el modelo, ya hicimos esto, con el comando predict en Stata puedo obtener los residuos y guardarlos. Entonces los residuos puedo usar para algo más. Por ejemplo, en la aplicación ejemplo de precios de autos que trabajamos en Stata, puedo regresar precios sobre su característica, como estamos haciendo, kilometraje, baúl, etc. Entonces residuos negativos y muy grandes, ¿sí? Residuos negativos y muy grandes, ¿qué quiere decir? Que el auto se vendió a un precio muy por debajo de lo que sus características lo valorizan, o sea, muy por debajo del precio medio del mercado, dadas sus características, o sea, influida por sus características. Entonces, indican que si un auto encuentran que está por debajo de su valor predicho, indican que es una buena opción de comprarlos. Es decir, que en este caso fue un auto que se vendió a un precio de oferta, por ejemplo, ¿no? Que fue ventajoso comprarlo. Y al revés, un auto con un residuo muy alto, positivo, quiere decir que se vendió por un valor mucho más alto de que normalmente se paga en el mercado, ¿no? Del estimado según sus características. Bueno, eso está bueno sobre todo para evaluar nuevos precios, ¿no? Yo tengo una recta de regresión que me estima algo, después digo, bueno, ¿cuánto querés por tu auto? Tanto. Bueno, veo qué característica tiene, tanta antigüedad, tanto kilometraje, baúl, diésel, podría tener más características. Bueno, hago el pronóstico con el modelo, bueno, vale 300.000. Vos pedías 350, bueno, tenés 50.000 por arriba. Eso indica que puede estar sobrevaluado o no, si el auto está muy bien cuidado, bien de mecánica, no tiene accidentes, yo me aseguro esas cosas, hay pruebas de que no tuvo accidente, cosas así, bueno, puedo yo hacerlo valer más, ¿sí? Por más que esté por arriba de su promedio de mercado. Bueno, acá tiene otro ejemplo que no vale la pena mucho perder tiempo en eso. Y bueno, lo dejamos acá y seguiríamos en la segunda parte de esto en otro video. Y seguiríamos también con el Stata.